el cuerpo humano se producen una gran cantidad de señales eléctricas provocadas por actividades que tienen su ubicación en los músculos y nervios que lo integran. El corazón es un músculo conductor de dichas señales y a través del registro de las variaciones de voltaje se genera una bioseñal cuya representación es el electrocardiograma. El electrocardiograma y el análisis de estos eventos bioeléctricos constituyen una fuente de información a partir de la cual se pueden detectar enfermedades cardíacas. Mediante técnicas de análisis de señales electrocardiográficas, se pretende analizar el comportamiento de las muestras digitalizadas. Adicionalmente, el ruido generado por diferentes causas en la señal del electrocardiograma debe ser detectado y filtrado utilizando técnicas de análisis matemático. Se pretende, en el presente trabajo, hacer un análisis del electrocardiograma y detectar sus características principales cuando se ve influenciado por interferencias externas, como son los provocados por movimientos del paciente, de los electrodos, etc. A continuación, se hablará de un somero estudio de las principales causas que perturban la señal. Tales perturbaciones deben ser corregidas al objeto de poder separar la parte útil de la señal de la parte que se añade debido a las influencias externas. Para ello, se hace un tratamiento en cascada y se hace pasar la señal analógica por filtros analógicos previos al muestreo para hacer posteriores filtrados digitales. Componentes del electrocardiograma. Un trazo normal de un ciclo cardíaco consta de una onda P, un complejo QRS y una onda T. Además, en más de un 50% de los casos, también es posible que sea visible una pequeña onda U. El voltaje de la línea base del ECG también es conocida como línea isoeléctrica o línea basal. Normalmente, la línea isoeléctrica es la porción de trazo que sigue la onda T y precede a la onda P. En la práctica, la señal electrocardiográfica capturada es tan débil que se encuentra muy contaminada con los ruidos de 50 o 60 Hz, como interferencia procedente de la red eléctrica, no resultando totalmente eliminado por el amplificador diferencial de instrumentación. Además, la señal resulta mezclada con diversos artefactos de baja frecuencia, generados como consecuencia de la respiración del paciente y otras causas. Por último, aparece también una cierta cantidad de ruido blanco que genera en el propio sistema amplificador. El estudio del ECG permite al especialista conocer el estado del corazón, ya que las alteraciones de su funcionamiento se reflejan en modificaciones del ECG normal. Contracción muscular, electromiógrafo, MG. La línea base del electromiograma está usualmente en el rango de los microvoltios y por lo tanto es generalmente insignificante. Las señales resultantes de la contracción muscular pueden ser asumidas como quiebres transitorios. Este ruido se puede apreciar con claridad en el espectro de la señal. Desplazamiento de línea base y modulación de amplitud de ECG con respiración. El desplazamiento de línea base por respiración puede ser representado como una componente sinusoidal en la frecuencia de respiración adherida a la señal del ECG. Parámetros típicos: variación, amplitud menos 15% de la amplitud pico a pico del ECG. Variación de línea base menos 15% de la amplitud pico a pico del ECG. Variación de frecuencia de 0.15 Hz a 0.5 Hz. Ok, aquí tenemos nuestro código de MATLAB. Vamos a cerrar todo y a limpiar todas las variables para empezar el programa desde cero. Como inicio tenemos la declaración de las variables, como ya sabemos, frecuencia, amplitud, etc. Vamos a graficar una señal de electrocardiograma totalmente limpia con la que vamos a estar trabajando, la que vamos a estar contaminando con tres diferentes ruidos, y la gráfica se ve de la siguiente manera. Corremos la sección y esta es nuestra gráfica de electrocardiograma. Vamos a hacerle un zoom para que se vea más claro. Como lo vemos, está muy limpia, está muy bien capturada. Minimizamos. La siguiente parte es la creación de los tres diferentes ruidos que le vamos a estar sumando a mi señal de ECG. El primer ruido es el ruido natural, el de 60 Hz, el que nos contamina con la
corriente alterna con la que de nuestros aparatos, creamos una variable R1 que es una senoidal con frecuencia de 60 Hz y amplitud de 0.4. Vamos a plotearla para ver cómo se comporta. Es una senoidal. Aquí lo vemos. Ok, ese es nuestro primer ruido. Nuestro segundo ruido es de 0 a 250 Hz. Creamos una variable M2 con amplitud de 0.4, una random. Nos va a estar generando frecuencias de 0 hasta infinito. Por eso es necesario aplicarle un filtro pasabajas con frecuencia de corte de 250 para que nuestro ruido nos quede de 0 a 250 Hz. Vamos a plotearlo para ver cómo se comporta. Se comporta de la siguiente manera, como lo podemos ver. El tercer ruido, el ruido chirp de respiración, es un ruido de 0.1 a 0.5 Hz. Encontramos una función en MATLAB, en la variable R3, la función chirp, con un tiempo desde dónde hasta dónde, desde 0.1 hasta 0.5. Es el tamaño de muestras, lo que me va a estar capturando. Si lo ploteamos se ve de la siguiente manera. Una senoidal como que se va haciendo más pequeña. Ok. Viene la parte donde sumamos los tres ruidos por separado a la señal DSG limpia. Tenemos la primera suma en la variable ruido-1 que se la vamos a sumar al SG, que la tengo almacenada en la variable L, y aquí muy importante la dimensión para poderla sumar. La suma se ve de la siguiente manera. Esta es mi suma. Okay. La suma 2, que es la de 250 Hz, de variable ruido 2, vamos a plotearla para ver cómo se ve la suma. Ok, aquí está mi suma. El ruido 3, que la variable es ruido-3, vamos a plotearla para ver cómo se comporta. Se comporta de una manera muy diferente, totalmente se suma. Ok, estas son mis tres ruidos ya sumados con la señal de SG por separado. Que viene la parte importante, viene la parte objetiva de este proyecto, que es filtrar esos ruidos y dejar la señal lo más limpia que se pueda. Para el filtro, para el ruido de 60 Hz utilizamos un filtro notch, que el comportamiento de este se los voy a mostrar en esta tabla, que es una función de MATLAB. Entonces va a tener este comportamiento. Me va a dejar pasar todas las frecuencias, pero menos la de 60 Hz. Como ven, es de un orden muy alto, por eso no tiene, es casi es muy aproximado a 60 Hz. Ok, vamos aquí a filtrar ruido-1, la almacenamos en filtrada, así se llama mi variable, corremos y esta es mi primer señal ya filtrada, que quitamos el ruido de 60 Hz. Como lo vemos es muy limpia. Ok, para el filtro 2, para quitar el ruido de 250 Hz, utilizamos un pasabajas. Vamos a plotearlo para ver cómo se ve nuestra señal. Aquí está, un poquito más sucia, como la podemos ver. Para el ruido chirp, hicimos un filtro pasa alta con frecuencia de corte de 0.5.
Vamos a, aquí filtramos ruido-3, que es la variable donde tenemos almacenado nuestra suma. La filtramos con un subplot. Vamos a hacerle un zoom. Como lo vemos, es también muy limpia. Estas son mis 3 señales ya filtradas. Como siguiente parte, vamos a sacar la PSD de las 3 sumas, de los 3 SG con la suma de los ruidos. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar la respuesta en el dominio de la frecuencia de las 3 diferentes gráficas. La respuesta se ve de la siguiente manera. Como vemos, tienen un comportamiento no muy similar, comparten unas cosas, pero este es su comportamiento en la frecuencia. Existen formas de saber el espectro, de sacar el espectro de una señal. También nos puede servir al momento de diseñar un filtro. Nos sirve para ver el comportamiento, y una vez hecho eso sabemos por dónde atacar esa señal. Entonces es bastante importante saber estas cosas. Para finalizar, tenemos la variable todos, donde se nos va a almacenar la suma de los 3 ruidos en un mismo SG. Esta señal la vamos a utilizar para mandarla a Proteus, al microcontrolador, y ahí diseñar y conectar los filtros eléctricamente y filtrarla. La suma se ve de la siguiente manera, y es esta. Y a manera de prueba, pues juntamos los 3 filtros. Aquí está. Juntamos los 3 filtros y filtramos la variable todos, donde se almacenan, y se ve de esta manera. Básicamente lo que hace nuestro programa, que se llama SG filtrado Arduino, es pues en la función, en la primera función que vemos aquí, tenemos todos los valores, que en esta función, como podemos observar, tenemos los 500 valores. Los valores inicialmente los habíamos multiplicado por 1000, pero veíamos en la simulación que se saturaban, se iban a un valor muy alto, entonces solamente los multiplicábamos por 100. Ahí podemos ver el puerto D configurado como salida, y ya después ponemos un ciclo for, en donde cada ciclo for le mandamos al puerto D la función, y pues en la posición I, que será la 0 y luego la 1, así hasta llegar a 250, y esto se iba a repetir pues constantemente hasta que paráramos nuestra simulación. Bueno, buenas tardes, yo soy Sebastián y pues voy a explicar lo que está pasando en nuestra señal en Proteus con los filtros que diseñamos. Bueno, aquí abajito es el circuito ya conocido del R2R, que básicamente es una red que permite formar un simple económica de implementar un convertidor digital a analógico, un DAC, nuestro DAC. Entonces, bueno, aquí se ve conectado a nuestro Arduino. Y pues bueno, acá arribita se pueden ver nuestros filtros, que básicamente se usaron 2 pasabajas y un pasalta. Bueno, de manera un poco general, el pasabaja es un filtro que bloquea o impide señales de alta frecuencia. En otros casos, bueno, en otro aspecto, cualquier frecuencia que supere su frecuencia de corte no la va a dejar pasar.
Y bueno, después, bueno, se usó un pasa alta que deja pasar no deja pasar frecuencias de baja frecuencia, todo por arriba de su frecuencia de corte o igual. Bueno, primero se usó un pasabajas de segundo orden con un polo igual y para tener un mejor filtrado. Aquí están. Ay, perdón. Para tener un mejor filtrado. Luego, para atenuar la filtración, se usó un filtro en cascada, también pasa baja, de 40 decibeles. Después el final es un pasa alta de dos polos igual, de 20 decibeles. Con esto lo estuvimos calando y al final no necesitamos usar el filtro notch, ya que se filtraba muy bien y no había problema con la señal de chirp. Ya con esto se filtraba bastante bien. Ahorita a continuación van a ver la señal. Entonces ya no le movimos. Para elegir los capacitores, pues la fórmula de la frecuencia de corte, pues ya la teníamos, la frecuencia de corte ya la teníamos en MATLAB. Entonces, con la fórmula, su fórmula es 1/2pi por la frecuencia por la capacitancia. Entonces ya tenemos la frecuencia de corte y la frecuencia. Entonces, nada más despejamos nuestros capacitores y pues aquí está, como se puede ver. Son unos valores iguales. Obviamente para la frecuencia variando en cada filtro. Y ahorita a continuación. Y al final. Nuestro DA se mandaba la señal invertida. Tuvimos que meter un inversor al final para que nos regresara el SG a la normalidad. Este es el inversor. Bien, vamos a correr nuestra simulación en Proteus. Como ven aquí en el osciloscopio tengo la señal contaminada y la señal Pro que está al final de todos los filtros. Aquí es la entrada, señal contaminada. Entonces vamos a correr la simulación. Aquí ya cargué mi programa de Arduino. Vamos a correrlo, me deben de aparecer dos señales. Ok, aquí tenemos las dos señales, la que está llena con los tres ruidos y la señal que ya está filtrada.